analizando la Constitución del Ecuador. El día de hoy es preciso analizar lo que expresa el artículo 4 de la Constitución del Ecuador, artículo que nos va a indicar uno de los elementos del Estado, que es el territorio. Por tanto, este artículo 4 comienza indicando que el territorio del Ecuador es una unidad geográfica compuesta por el espacio continental, compuesta por el espacio marítimo, por las islas adyacentes, por el archipiélago de Galápagos, por el mar territorial, por la plataforma, por el subsuelo. Es decir, toda esa estructura continental y todo ese espacio marítimo principalmente corresponde al denominado territorio ecuatoriano, que es una unidad geográfica. Es decir, que los límites de esos espacios continentales los va a definir ciertos convenios internacionales, principalmente con respecto a la división del espacio marítimo. Recordemos que a partir del año 2012, el Ecuador suscribió la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, denominada CONVEMAR. Convención que modificó la forma de división de los espacios marítimos en el Ecuador. Con la CONVEMAR, la división cambió y es de la siguiente manera. Empezando con las aguas interiores, que son aquellas que se contabilizan a partir de las líneas base, desde la plataforma continental, a través de ciertos puntos que están expresados a través de ciertas dimensiones y ciertas medidas, ¿no? Ya de temas cartográficos. Seguido de estas aguas interiores está el denominado mar territorial, que comprende un límite de 12 millas. 12 millas contadas de las líneas base. Seguido de ese espacio marítimo denominado mar territorial está la denominada zona contigua, que son 12 millas más. Es decir, contadas de las líneas base serían 24 millas, que es el límite de la zona contigua. Posteriormente está la denominada zona económica exclusiva, que comprende un límite de 200 millas. Para siguiente está el denominado espacio marítimo alta mar. Y por último, la denominada zona, que es el último espacio marítimo que está estipulado en la CONVEMAR. Es decir, la CONVEMAR cambió la forma de división de los espacios marítimos en el Ecuador, empezando con las aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, alta mar y por último la denominada zona. Por lo tanto, es preciso que todos los ecuatorianos conozcamos esa forma de división de los espacios marítimos en el Ecuador. Esto modificó inclusive los países con el cual el Ecuador lindera. Nos enseñaban en la escuela que el Ecuador tenía límites con Colombia, tenía límites con Perú, pero ahora, a raíz de la CONVEMAR, también limitamos con Costa Rica a través de sus aguas. Es decir, que hay que cambiar esa vieja concepción que nos enseñaban en la escuela de que solo el Ecuador limitaba con Ecuador y Perú, con Colombia y Perú. Ahora el Ecuador limita también con Costa Rica. Bien, siguiendo en el análisis de este artículo 4, es preciso también ver las características del territorio ecuatoriano. Y la Constitución nos dice en este artículo que el territorio ecuatoriano es inalienable, es irreductible, es inviolable. Es decir, no se lo puede afectar, no se lo puede reducir, no se puede violar, porque afectando, violando el territorio ecuatoriano, estamos atentando contra la soberanía del Estado ecuatoriano. Entre esos aspectos, tiene la obligación el Estado ecuatoriano de proteger su territorio. Por eso es que las Fuerzas Armadas tienen su principal deber
en proteger el territorio nacional. Esto nos lleva a la idea de que al ser el Ecuador inalienable, irreductible e inviolable, no puede permitirse la secesión. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la secesión? La secesión es la división del territorio y de una parte de la población de un estado. Eso está prohibido en el Ecuador. No se puede dividir el territorio, peor la población de un estado. Es decir, si mañana la provincia del Guayas decide dividirse, pues eso está prohibido constitucionalmente, porque el artículo 4 dice que se prohíbe todo tipo de secesión, es decir, todo tipo de división del territorio ecuatoriano. Otro aspecto sustancial y que ya todos lo conocemos como ecuatorianos es que la capital del Ecuador es Quito, ¿no? Es la sede y donde se encuentran principalmente las funciones ejecutiva, la función legislativa y la función judicial, que son principalmente los tres poderes del Estado, como denominaba Montesquieu, agregándose estos dos últimos poderes agregados a partir de la Constitución del año 2008, que son el tribunal o la función electoral y la función de transparencia y control social. Bien, por último, es preciso indicar que el Ecuador ejerce derechos sobre esos espacios marítimos y sobre esos espacios continental que comprende su territorio. Derechos que se expresan a raíz de su soberanía que tiene. Por tanto, es preciso también indicar cuál es esa forma de organización del territorio ecuatoriano. Para eso es preciso irnos al artículo 242, que se relaciona con este artículo 4. Porque es en el artículo 242 de la Constitución donde nos indica la forma en la cual se organiza el territorio ecuatoriano. Y nos expresa el 242 que el territorio ecuatoriano se organiza de la siguiente manera: en regiones, en provincias, en cantones y en parroquias rurales. Es decir, la forma de organización del territorio ecuatoriano es en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Ustedes quizás se sorprenderán y dirán, ¿qué son regiones? Yo nunca he escuchado eso, ¿qué región insular, región interandina? No, regiones desde el aspecto constitucional es la unión de dos o más provincias contiguas. Por lo tanto, regiones en la actualidad en el Ecuador no existen. No existen porque no se ha dado la unión de dos o más provincias. Es decir, lastimosamente, en el Ecuador en la actualidad no existe esa unión de dos o más provincias. Por lo cual no existe una región conformada en el Ecuador. Sin embargo, está ahí, lo estipulado en la Constitución, para que en cualquier ocasión que se pueda dar esa unión de dos o más provincias se constituye una región. Otro aspecto sustancial es que el Ecuador también permite regímenes especiales, como por ejemplo el régimen especial de las Islas Galápagos, el régimen especial que también son los distritos metropolitanos, como el de Quito. Entonces, estos regímenes especiales permitidos constitucionalmente permiten ciertos beneficios a estos considerados regímenes especiales por cuanto son de gran importancia para el Ecuador. Esto a breves rasgos son los principales aspectos del artículo 4 que nos expresa en qué consiste el territorio del Ecuador. Sígueme para nuevos temas referentes a la Constitución, donde vamos a seguir analizando otros artículos de manera detenida y de manera sintetizada. Muchas gracias.